Querida amiga y hermana amazona Guadalupe Uribe Martínez, psicóloga de profesión, especialista en atención a grupos prioritarios. Muchas gracias. Te agradezco enormemente que nos vuelvas a acompañar en estas charlas entretenidas, Lupita. Muchas gracias, querido hermano Rafa, Gina. Como siempre, gracias por la deferencia, por invitarme a estas charlas que verdaderamente siempre me entusiasma mucho participar en estos espacios de diálogo y bueno, el tema además de hoy, que también es un tema que es muy interesante y que abre muchas ventanas para la reflexión. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que nos ven. Bueno, fíjate que precisamente quería dirigirme a ellos, hermanos y amigos del auditorio que nos acompañan por las redes sociales. Empezamos unos segunditos después de nuestro horario normal, marcamos de las 9 de la noche en adelante, por asuntos de tráfico. Y ya saben ustedes lo que pasa, no solo en la Ciudad de México, sino cualquier ciudad del mundo, la angustia que uno tiene cuando hay un compromiso que tiene uno, la obligación de estar a una determinada hora, el trabajo, la familia, una transmisión de radio, una transmisión de televisión, en fin, compromisos que uno hace pensando en cumplir con un horario. Pero el tráfico, la lluvia, las mismas actividades, de repente nos impiden cumplir puntualmente y eso nos produce angustia. Andamos a las carreras y esto generalmente, esas carreras y esa angustia son permanentes ya en nuestra vida, como que nos hemos ido acostumbrando. Yo estoy seguro que si mi abuelo, mi bisabuelo retornaran a la vida, ellos acostumbrados a la vida bucólica, andar pues a caballo, en las veredas de provincia, etcétera. Yo creo que si vivieran en nuestro momento y anduvieran con las prisas, ellos hacían compromisos, Lupita y amigos, por temporadas. Por ejemplo, decían, ¿cuándo nos vemos? Pues ahora que pasen las lluvias. ¿Y para cuándo nos vamos a reunir? Pues mira, después de la siembra o después de la cosecha y así. En fin, las fechas eran así sin ninguna precisión, pero ahora estamos al segundo, Lupita y amigos. Inclusive cuando nuestra computadora se da unas milésimas de segundo más, decimos, esta máquina está muy lenta. Esta angustia, Lupita, yo diría que afecta lo que nosotros llamamos salud mental. Y aquí entrando en esto de la salud mental, a mí siempre me ha angustiado mucho pensar en que cuando me siento así, pues muy estresado, muy preocupado, con angustia, pudiera esto derivar en una enfermedad real que pues, ¿sabes qué me da mucho miedo a mí? La locura, Lupita, decir que este cuate ya se le botaron los tornillos de la cabeza. Y aprovechando tu experiencia y amigos internautas, la experiencia de Lupita es muy amplia en materia de salud mental, especialmente para la infancia. Y entonces, platicando con ella, surgió el tema y dijimos, ¿por qué no platicamos con nuestros amigos de charlas entretenidas y justamente con el tema de la salud mental en la infancia? Yo te Claro. pregunto, Lupita, así directamente, para no estar con estos enredos que me llegan a la cabeza, ¿qué entendemos por salud mental? Bueno, ahora partiré con una definición de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. O Como sea, si, podemos observar, si tenemos todos esos elementos, podemos decir, estoy sano mentalmente. sí, son elementos que nos permiten justamente hacer frente pues a estas vicisitudes del entorno. Entonces, hablamos además de no solamente componentes biológicos, individuales, de recursos cercanos, sino también de otros factores en nuestro entorno que serán aquellos que favorecerán que podamos hacer frente a todas estas situaciones complejas. No obstante, cuando hablamos de salud mental, también es importante hablar de entornos. Entonces, si partimos de un plan de observación individual, podríamos estar mirando a la salud mental desde un sesgo, porque nuestra conducta está condicionada, porque nuestra conducta está atravesada por elementos en el ambiente que, por supuesto,
llevarán a cierto cauce el que nuestras conductas puedan ser más adaptativas o desadaptativas. Entonces, si bien es cierto, hablamos de estados propios, de recursos de cada una de las personas, pero hablar de estos recursos y cómo interactúan en el ambiente, cómo se interactúa en la colectividad, pues bueno, es también una dimensión importante cuando hablamos y cuando definimos a la salud mental. Lupita, querida, entonces, dadas las circunstancias de lo que hablaba yo ahorita que empezamos el programa, podríamos pensar que estamos algunos de nosotros, estamos sanos o estamos todos con problemas de salud mental. Bueno, partamos de que si bien es cierto, en la clínica tenemos referentes específicos, formas en las cuales se han identificado condiciones, comportamientos en un buen número de habitantes de la población y que pues en este sentido entramos como en una categoría de mayor estabilidad. Podremos incluso introducir algunos términos aquí sobre la normalidad y lo no normal. Entonces, hablemos con amplitud de que la cultura también define y la sociedad también define pautas específicas, ajá, que van a ir moldeando nuestro comportamiento. Entonces, en este sentido, pues pongamos este ejemplo con el que tú iniciabas esta charla, Rafa, para una persona que no habita en una ciudad, caos en el tránsito, esta contaminación puede ser muy difícil de enfrentar. Y nosotros, como habitantes de esta ciudad, y que a lo mejor porque hemos vivido a lo largo de toda de nuestra vida en el espacio, pues hemos generado algunos recursos para ello. Entonces, es importante como hacer em, mirar esta dimensión de que pues no hay una forma de definir normalidad, ajá, en términos de salud mental. Por eso Claro. soy enfática en pensar en que además de nuestros componentes individuales, estamos en contacto con otros factores ambientales que nos van dando recursos para ir enfrentando estas dificultades o los diferentes escenarios de la vida. Yo te comento esto y les comento amigos internautas. Ahorita, si me permites, Lupita, voy a saludar a nuestros amigos internautas, pero Sí, te quisiera claro. plantear antes de cortar esto, por ejemplo, en el aspecto de la comida, nuestros alimentos, pues somos cuidadosos de que no estén con bichitos, que no tengan infección, que no nos puedan dañar el estómago, etcétera. Pero, por ejemplo, veo a nuestros amigos que hacen la limpieza de las calles, que recogen basura. Mires qué rico almuerzan como a la 1 de la tarde, a las 12 del día, se bajan de su camión, ponen una mesita allí a un lado del camión de la basura, y con las manos como las traen todos, se hacen unos banquetes. A mí se me antoja cuando paso junto de ellos, francamente, pedirles un bocado porque lo comen riquísimo, pero no lo hago porque la verdad me da miedo. Digo, si yo me como esas cosas con las bacterias y con todo lo que está de contaminación, seguramente me voy a enfermar gravemente, pero ellos ya han desarrollado en su organismo pues, una serie de defensas que les mantienen sanos y gracias a Dios viven y viven bien, ¿no? En un sentido similar, Lupita, no sé si la comparación sea demasiado brusca, pero en un sentido similar, decías tú, los que vivimos en las grandes ciudades comparado con los que viven, por ejemplo, en un pueblo, en el campo, el hecho de las sirenas de las ambulancias que son extraordinariamente escandalosas, que por cierto, entre paréntesis, yo creo que las autoridades deberían de hacer algo para ajustar el volumen de las sirenas, porque no tiene sentido que vayan haciendo el escándalo que hacen, nada más poniéndonos nerviosos. Y vienen, por ejemplo, yo voy transportándome en el Metrobús, que está en un carril confinado, y detrás del Metrobús viene una ambulancia con su sirena escandalosísima, de veras que poniendo los pelos de punta, pero no viene
logrando nada con su sirena, puesto que el autobús no se va a retirar de su carril y los coches que están fuera del carril, pues ahí van al ritmo. Entonces, en esos casos, por salud mental, yo creo que los choferes de las ambulancias deberían de apagarle a su sirena y esperar el momento propicio para volverles a encender y pedir el paso. En fin, ese tipo de problemas los tenemos. Y luego, pues los manejadores, algunos más o menos ya se han tranquilizado y saben que hay que esperar, y otros, pero otros se desesperan y con el claxon y le avientan el coche al de junto y se ofenden en fin, verdaderamente al borde de lo que yo diría la locura. Entonces, Ujú. quizá, así como por ello el ejemplo de los alimentos contaminados, probablemente los ciudadanos, los habitantes de una gran ciudad como la capital mexicana, pues nos vamos como curtiendo o nos vamos acostumbrando o vamos desarrollando defensas en contra de todas esas situaciones de gran agresividad mental. Pasar, por ejemplo, en el centro, Lupita, no sé, seguramente tú lo has hecho, ahí por las calles de Bolívar por ejemplo, Salvador o Uruguay, hay muchas tiendas donde venden productos para discotecas, equipos de sonido y eso, pero ellos compiten unos con otros por la clientela a base de sonido extraordinariamente alto, es de locura. Entonces, si vas caminando por ahí, te agreden de una manera espantosa. Me imagino la gente que trabaja en esas zonas y que está 8, 10, 12 horas escuchando ese escandalazo. Imagínate lo que pasa. Déjame saludar a mis amigos y ahorita te pregunto acerca de eso, Lupita. A ver, ¿en qué momento podemos considerar que estamos perdiendo la salud mental o que estamos sanos? Fíjate que ya que llegó con nosotros Emanuel Benito Costa Arámbula. Muy buenas noches, queridos hermanos, y feliz fin de semana. También te deseamos lo mismo, Emanuel. Ojalá que Hola, coincidas con lo que Benito. estamos platicando. Si no, pues por favor dinos qué no te gusta de lo que platicamos y le preguntamos a Lupita, que es la experta, porque yo nada más estoy en calidad de una víctima más de la locura ambulante en esta Ciudad de México. Está con nosotros también Esteban Muñoz. Saludos desde el oriente de Tijuana. Esteban, desde Tijuana, en el norte de la República. Saludos con mucho aprecio, con mucho afecto y mucha gratitud porque nos acompañen. Pues aquí estamos en este tema con Lupita. Juan José Dávalos López, buenas noches, con continuidad, dice comunidad de charlas entretenidas. Juan José querido, pues tú también eres un elemento indispensable aquí en nuestras charlas entretenidas. Hemos platicado, contigo platicamos de otra cosa muy diferente, de economía y de cosas así, pero pues con Lupita estamos hablando de un tema de súper actualidad. Y Pedro Casanova dice, saludos, Rafita, un abrazo fraterno. Pedro, querido, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Fíjate que platicando con nuestra querida hermana Lupita, que es psicóloga de profesión y que además por sus actividades profesionales está inmersa en una problemática especial de los grupos que tienen mayor riesgo o que deben ser atendidos con prioridad. Entonces, por eso Lupita nos está haciendo el favor de acompañarnos hoy. Lupita, regresando a lo que te platicaba, entonces, ¿en qué momento o cómo podemos considerar, digamos, como ya viendo de salud mental, si hablamos de que la pérdida de salud mental es un síntoma de locura, es decir, cuando yo te digo que me siento angustiado con los gritos, con las sirenas, estoy acercándome a la locura. Bueno, se prevé que para 2030 tengamos una muy alta incidencia en el diagnóstico de trastornos como por ejemplo depresivos o de ansiedad. Esto es importante siempre hablarlo en estos espacios porque son espacios posibilitadores de prevención. Entonces, además de que la cantidad de especialistas en el rubro de la salud mental, tampoco somos muchos. Y bueno, han iniciado propuestas para la atención de este tipo de trastornos que vayan a niveles diferentes en donde no solamente los especialistas o las personas más certificadas para atender eh,
sean las facultadas y que además haya un retraso amplio en la atención de las personas, sino que desde los primeros niveles de atención, los trabajadores sociales, los médicos generales, entre otros especialistas que están vinculados al ámbito de la salud, de la educación, tengan una capacitación para poder identificar y hacer una detección temprana. La detección temprana es, por mucho, una de las mejores medidas para evitar, en principio, la cronificación de algunos de estos padecimientos y, bueno, pues también justo para mejorar la vida, que la persona que viva con algún tipo de diagnóstico pueda vivir con toda la dignidad que sea posible. Cuando hablamos de locura, hablamos además desde conceptualizaciones precisamente de condiciones mentales, desde espacios y tiempos muy remotos, en donde había justamente una estigmatización muy fuerte de aquellas personas que presentaban alguna condición extraña, ¿no? Para los tiempos y que además ante la dificultad de entender lo que les sucedía y de tratarlos, incluso los subían a barquitos, ¿no? Junto con las personas que cometían delitos, las exoservidoras, las personas con alguna malformación, y pues bueno, las mandaban por ahí, ¿no? Para que se perdieran en alta mar. al destierro. Exactamente. Y bueno, la evolución en el entendimiento de las condiciones mentales, ¿no? Nos ha llevado a procesos de comprensión de estas condiciones, tan es así que hoy hablamos ya no de trastornos psiquiátricos, sino de discapacidad psicosocial. Y entonces, bueno, estamos además entrando en esta etapa en donde podemos hablar desde lenguajes más humanos, más de derechos, y justo cuando se habla de locura, ¿no? Nos remontamos a estos procesos históricos en donde, pues, justamente la enfermedad mental ha sido hasta objeto de castigo para quienes viven con ella. Pero también, fíjate, Rafa, algo bien interesante, hay un movimiento en la Ciudad de México en donde justo hay personas que por experiencia propia, porque viven con algún diagnóstico médico psiquiátrico, han ido reivindicando esta palabra este significado de locura, ¿no? Como esta parte de la anomia de la que hablaba Durkheim. Y que hablamos de solo diversidades, ajá, solo diversidades, y no como el que está sano y el que está enfermo, ¿no? Como esta separación, cuando finalmente todas las personas estamos viviendo en contextos similares, pero en condiciones individuales que, pues por supuesto, nos hacen funcionar diferente. Entonces, justamente sí hay algo muy interesante en esto que tú vas planteando, Rafa, sobre la locura, ¿no? Y de pronto vivirnos en estas ciudades, en estos espacios tan complejos y que, por supuesto, ¿por qué no pensar? ¿Y qué pasa si un día, no, como dicen por ahí, no, me quedo en un viaje? Pues bueno, hay vulnerabilidades biológicas que, por supuesto, pueden ser un factor de riesgo. Y repito, ¿no? La detección temprana es en mucho algo que podrá brindar a las personas que sí viven con una condición una mejor calidad de vida. Entonces, hablar, te digo, de locura, ¿no? Hablar en estos términos es remontarnos a procesos históricos, ¿no? A procesos en donde desde el lenguaje se van generando etiquetas, porque
precisamente cuando se abordan estos temas de salud mental, ahora hay una mejor apertura, hay un entendimiento que dentro de esta herencia, ¿no? Que nos dejó la pandemia, en donde, si bien es cierto, ya en periodos anteriores había una mejor aceptación de el trabajo que hace un psicólogo o un psiquiatra, todavía prevalecen algunos discursos de rechazo ante este miedo a estar loco. Ajá. ¿Y qué decían por ahí algunos rótulos? No, 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 yo no voy al psicólogo porque el psicólogo es para los locos. Entonces, desde ahí vamos viendo como esta parte, este estigma y esta etiqueta negativa a todo lo que está alrededor de la salud mental. Entonces, esos planteamientos son de verdad muy profundos, son muy interesantes y algo que además también es importante señalar sobre estos prejuicios al respecto, por ejemplo, de la infancia, en donde no, pues un niño, ¿cómo va a estar triste? No, los niños, no, ¿cómo? O sea, los niños son niños y solo juegan y los niños se divierten, pero no, no, los niños no están tristes y entonces hay eh, toda una discriminación a estas experiencias de las infancias y que, pues bueno, justamente regreso a este proceso coyuntural como fue la pandemia y que precisamente sacó a la luz muchas problemáticas y una cifra que leí hace unos días y que, bueno, no la había, no la conocía, aunque sí sabía que se habían disparado de alguna manera los suicidios en poblaciones entre niños de 10 hasta adolescentes de 17 años. En 2021 se quitaron la vida cerca de 720 chicos en este grupo etario. Y bueno, pues no es para menos el proceso histórico, el proceso en el que los chicos vieron limitado su proceso de socialización, de ir a la escuela, de interactuar con pares y que además pudieran también en momentos estar fuera de los espacios, ¿no? Como son la casa, la familia, en donde pues no siempre se garantiza que sea el espacio más seguro. Entonces, en ese periodo hubo un despunte de niños y adolescentes con trastornos de ansiedad, con depresión, que ejercieron autolesiones, en fin, el uso además excesivo de aparatos electrónicos. O sea, esto, si bien es cierto, ya se reportaba como una problemática de interés, el proceso de la pandemia pues sí develó todavía estas otras problemáticas, además de que los sistemas de salud se concentraron en el trabajo a la atención del virus y otras muchas afecciones se quedaron, pues bueno, en un segundo plano de atención. Entonces, es importante como ir observando cómo evolucionamos desde cómo vamos viviendo nuestra propia experiencia, cómo vamos observando el ambiente y que, por supuesto, los procesos económicos, culturales, sociales, pues bueno, nos van atravesando y serán en momentos factores protectores o factores de riesgo. Claro. Oye, Lupita, en materia de salud, cuando uno habla con cualquier especialista médico de cualquier rama, ya sea del dentista, o ya sea endocrinólogo, o ya sea cualquier profesión, cualquier especialidad de la medicina, siempre le ponen mucho interés a la parte preventiva. Dicen, lo mejor de la salud es prevenir que curar. Y bueno, yo lo entiendo, aunque no quiere decir que todos los gorditos tengan una misma enfermedad, no quiere decir que todas las personas que fuman mueran de cáncer de pulmón. En fin, no hay reglas absolutas, pero sí hay eh,
costumbres, hábitos o productos que nos acercan hacia ciertas enfermedades. Entonces, alguien que fuma, pues no necesariamente va a terminar con cáncer, pero sí tiene muchas mayores probabilidades de adquirir una enfermedad grave en el sistema respiratorio y así por el estilo, ¿no? Entonces, la diabetes es lo mismo. Si alguien está gordito, pues no necesariamente va a ser diabético, pero tiene muchas más probabilidades de adquirir esa enfermedad. Entonces, las autoridades, Lupita y amigos, han tomado algunas medidas. Ahorita que hablaba de la pandemia, terminando la pandemia, el mismo doctor López-Gatell, en esa época hizo un papel heroico defendiendo y explicando y que se aventaba todos los días una eh, rueda de prensa muy agredida y todo esto. Bueno, después de eso se dedicó a ver la forma de que especialmente los niños y los jóvenes tuvieran mejores hábitos alimenticios. Y entonces llegaron al punto de poner unas calcomanías, unos octagonitos oscuros en los productos para que si vemos que tiene uno, dos o tres, sabemos que cada vez conforme más cuadritos negros tenga, pues más peligroso es el producto. Entonces, esta prevención me parece una medida ideal. Tú mencionabas el hecho de la palabra, el decir locura, por ejemplo, a los psiquiatras, pues una forma muy peyorativa de decirle, esta persona es un loquero. Entonces ya no tiene uno el respeto de decir psicólogo o psiquiatra, sino vete con el loquero. Es como que la mayor agresión en ese sentido. Y en muchos aspectos de la vida social, de la vida moderna, como que he notado que las personas lo que hacemos es suavizar los términos. Por ejemplo, ya no nos decimos ancianos, sino personas de la tercera edad. Esos eufemismos, Lupita, no hacen nada más que disfrazar el problema, porque yo me siento más sincero diciendo soy anciano, no que soy de la tercera edad y de la edad de plata y de no sé qué, pues soy anciano. Y una persona que le falta una pierna, pues es cojo y así por el estilo, ¿no? Ahora, el hecho de hacer eufemismos nos suaviza la palabra, pero no remedia en el fondo los problemas. Lo que sí creo que las sociedades, las autoridades podrían mejorar el entorno. Porque, por ejemplo, esto que mencionabas de los niños y los adolescentes que cometen autoofensas o autoagresiones que llegan al punto de suicidarse, y decías niños de los 10 a los 17, que es una edad hermosa que no debería de estar con esos problemas, pero el esperar que ocurra eso, podríamos pensar que de alguna manera es hereditario, sino porque los papás tengan el problema, así como que la sociedad en conjunto le heredamos a los chicos ese tipo de problemas. Para que no me distraiga de mis ocupaciones, pues le regalo un teléfono celular al niño y que se entretenga con el teléfono celular, ¿no? Entonces, después de eso nos damos cuenta que pues el niño se suicidó porque se dedicaba mucho al teléfono celular. No es que les estamos heredando un futuro horrible, una vida caótica, llena de angustias y de desesperanzas y de falta de ánimos y falta de apoyos y de falta de amor finalmente, Fíjate que o se va adquiriendo solamente sin mayor. aquí vamos como acercándonos a una parte más profunda, ¿no? De ir pensando en, en qué contextos están desarrollándose las infancias. Em, y que, pues bueno, por supuesto que los factores hereditarios a nivel de la biología, por supuesto que son em, un factor, ajá, que puede tener una repercusión en su vida como adolescente, en su vida adulta, pero también hay otro elemento, como es la crianza, como son estos factores protectores que pues precisamente en su conjunto, cuando los sistemas, ¿no? Están en estas continuas fallas, pues evidentemente tendrán como resultados de pronto estos aprendizajes en los niños y en las niñas, ¿no? Que pues bueno, no los llevan
tomar mejores decisiones. Es que esto además, sabes, es ya entrar como hacia la parte que te decía, ¿no? Más de la profundidad y sobre nosotros, yo soy psicoterapeuta infantil y bueno, pues a consulta llegan chicos que pues algunos de ellos tienen algún tipo de ya historial en la escuela por cuestiones conductuales y entonces la única vía para que les permitan seguir en esa escuela es que los lleven a terapia. Y entonces, en el trabajo integral que se realiza cuando trabajamos con niños y con adolescentes, pero particularmente con niños, es que el núcleo, y con esto me refiero a quienes son las personas que cuidan, que están directamente ligadas a su crianza, es necesario que estén también en la intervención, ajá, que formen parte de la intervención. Porque, pues bueno, a veces es el sistema, ¿no? Familiar el que va requiriendo todos los ajustes y no solamente los chicos, y no son los chicos el problema, sino que a veces son los depositarios del problema. Y pues bueno, justamente el pensar en las infancias no solamente como sujetos en un proceso de desarrollo, de neurodesarrollo específico, sino que además el cerebro que es social estará pues retroalimentándose de muchos elementos que hay en su entorno y que, por supuesto, ¿no? Estos primeros niveles de contacto, de socialización, de afecto, como es la familia, y luego los espacios de socialización en el afuera, como la iglesia, como las instituciones formales, aunado a este momento, a esta realidad digital que nos alcanzó y que, fíjate, a mí se me hacía bien curioso cómo los niños en los preescolares, en la pandemia, que pues todavía no estaban incluso em, familiarizados con la lectoescritura, tuvieron que aprender a interactuar con un dispositivo móvil, con una computadora. Recordemos que los primeros años, ¿no? Estos primeros años de la infancia son además fundamentales para el desarrollo del cerebro. Ajá, en los primeros años el crecimiento del cerebro es bastante amplio y suceden varios procesos también muy interesantes que van a brindarles herramientas para el resto de su vida. Entonces, si en estos procesos de desarrollo, de neurodesarrollo, en estos contextos, hay violencia sistemática, hay abusos, hay negligencia, hay descuido, pues ese cerebrito, por supuesto que va a tener modificaciones en su morfología, esa estimulación que requiere para tener un óptimo crecimiento, pues va a verse impactado por estos factores en el entorno. Por eso es muy importante precisamente mirar con esta perspectiva. Sabes que la palabra infancia, ¿no? Deriva del latín in, como en esta parte del negativo, infanti, del que no puede hablar. Entonces, esto es además muy particular porque, claro, el concepto está ligado a esta primera etapa, ¿no? Esta infancia temprana en donde pues el lenguaje todavía no está desarrollado, pero En plena también, formación. sí, así es, y que no está desarrollado para el primer momento, ¿no? Pero también veamos esto desde una perspectiva muy amplia, porque los derechos de los niños no han pasado realmente muy pocos años para que sean reconocidos, ¿no? En algunos momentos a los niños, ¿no? Se les ha narrado como adultos chiquitos, ¿no? Como seres sin alma,
y bueno, se han hecho pues todo tipo de vejaciones y de omisiones, ¿no? A la existencia de seres humanos en condiciones particulares como son las de las infancias. Venía hace un rato pensando en un ejemplo y porque al final rondamos en momentos, en discursos adultocéntricos, ¿no? El pensar que un niño tendrá que comportarse como en la etiqueta o en lo esperado de una persona adulta, y entonces nos enoja mucho que haga un berrinche. Ajá. Nos enoja un montón que haga un berrinche. Sin embargo, estamos mirándolo, ¿no? Desde una perspectiva adulta en donde estamos esperando que se comporte como los adultos en el entorno queremos. Como un adultito. Así es, así es. Entonces, esta parte, mira, es muy, muy, es muy Interesante, linda Lupita, lo estás abordarla. viendo. Es en tu especialidad por la actividad a la que te dedicas, se ha ido inclinando hacia la parte de atención a estos grupos con dificultades mayores. No sé si les podríamos llamar vulnerables o no, pero los grupos que podrían estar más en mayor riesgo, y estos tú los atiendes. Se me está ocurriendo ahorita una idea respecto a las escuelas, por lo que estabas diciendo de la infancia y de cómo el tratamiento que la sociedad le da, las agresiones que la sociedad le da y la falta de dirección en la familia, en la escuela, etcétera, pues puede agravar estos problemas. Pero antes de llegar a eso, ¿me dejas saludar a nuestros amigos Sí, claro internautas? que Ya sí, por llegó alguien favor. más. Mira, está Andrés Ensástica. Dice un saludo, Rafa, y a todos los queridos hermanos. Es un tema muy importante. ¿Verdad que sí, Andrés? Es un tema, te agradezco mucho que nos llames, Andrés. Saludos a tu esposa. Creo que es importantísimo porque lo que está diciendo Lupita es los niños están en la formación y bueno, pues queremos que los niños estén sanos, pero deja de eso. El niño va a ser necesariamente un adulto y ese adulto pues va a multiplicar los efectos que pudiera tener el niño. Entonces no decimos que es un niño con problemas emocionales, no, va a ser un adulto que nos va a causar una serie de problemas sociales terribles. Está Diana Morales, buenas noches, saludos fraternales a todos. Diana querida, qué gusto que nos acompañes. Pues mira, aquí platicando con Lupita, Diana también está metida, ella es una abogada, pero también tiene pues mucho conocimiento de las problemáticas que tienen estos grupos sociales minoritarios. Dice Masi Papos, Masi Papos, buenas noches, Masi Papos, te saludo con mucho afecto. No tengo el gusto de conocerte, pero te mandamos un abrazo y aquí Lupita probablemente sí sepa quién es Masi Sí, sí, Papos. sí. Qué Sí, es bueno. que se me apagó el teléfono, me quedé sin batería y solo estoy en la transmisión de Zoom. Pero Dice sí, May, saludos hola, a todos, May. pero qué bueno que estás con nosotros, más y pues estamos llegando a esta conclusión. Te decía yo, Lupita, hablando para que no se me vaya muy rápido el tiempo, en las escuelas, especialmente en la primaria y después en la secundaria, pues vemos que se da los programas que tiene la Secretaría de Educación, que no me quiero meter con ellos, no es nuestro tema de hoy. Pero aparte de esos programas hay, por ejemplo, la educación física. Si tenemos un maestro que una, dos, tres veces por semana o a ciertos horarios nos enseña deportes o algo, la educación física. También hay una educación musical y allí por el estilo. ¿No consideras, Lupita, que debiera de haber permanentemente en los grupos escolares un psicólogo o un psiquiatra que no atienda solamente al niño problema, al niño que le vemos ya con dificultades, con estrés o con angustias o con melancolía o con tristezas, sino que a todos los niños, que el especialista como eres tú, como tus colegas, pues que atiendan al grupo no sé cuánto tiempo, media hora, una hora cada día, y que estuvieran platicando y ahí descubriendo las cosas buenas y las malas. Y creo que podría ser como una materia más dentro de los ciclos escolares. ¿Estaría muy loco esta idea, Lupita? En el deber ser, por supuesto que sería estupendo que los chicos tuvieran pues justamente esta materia. Mira, y voy a ser muy breve con esto.
La nueva escuela mexicana es un modelo muy padre, es bonito. Y un poco lo central es que cómo conectas el conocimiento formal con el conocimiento de la vida. Entonces, hay un enfoque interesante. Recomiendo que si tienen oportunidad, justo el modelo de la nueva escuela mexicana, pues es el modelo actual, ¿no? Que está formalmente u Establecido. oficialmente establecido por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, lo que hace un rato abordaba sobre eh, psicólogos en formación, hay todavía un buen número de jóvenes y aún con ello no cubriremos la demanda en un tiempo determinado para atender a la población que lo requiere. Y especialistas en psiquiatría y además la rama que atiende a niñas y a niños y adolescentes es la paidopsiquiatría y alrededor en todo territorio mexicano hay alrededor de 5,000 psiquiatras, entonces tampoco es suficiente para poder atender a toda la población. Entonces, la propuesta o las propuestas actuales para atender precisamente a la población general es que los docentes, los trabajadores sociales, los médicos generales, las enfermeras en las unidades familiares de atención tengan ya capacitación para identificar y generar pues canalizaciones tempranas y que no solamente el especialista sea el que pueda atender estas dificultades, porque hay un dato que la verdad es bastante Preocupante. desalentador, es muy preocupante para que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, en promedio pasan 12 años para que se le establezca un diagnóstico y evidentemente inicie un tratamiento. Entonces, pasan muchos años y durante esos años hay un impacto importante en su Por funcionalidad, en supuesto. su desarrollo, en el de la familia. Y entonces, si algo también que me gustaría compartir con la audiencia puntualmente es que también nosotros como o padres de familia, como vecinos, como maestros, mirar las banderas rojas, aprender a identificar las banderas rojas está a nuestro alcance. No brindar el tratamiento tal vez eh, desde cualquier formación, desde cualquier especialidad, pero sí aprender a mirar pues algunos semáforos, algunas alertas. Por ejemplo, si tenemos a niños que disfrutan mucho de ir a la escuela y que tienen amiguitos y que socializan súper bien, pero de pronto los observamos con terrores nocturnos, que de pronto ya es un niño mayor que tiene control de esfínteres, pero que se hace pipí, que se hace popó, que tiene terrores nocturnos, que ya no quiere salir, que deja de disfrutar lo que hace y además esto se prolonga por varias semanas. Tenemos que atender, este es un foco rojo. Una Em, señal de alarma. Es una señal de alarma. Por supuesto que en los procesos del desarrollo vamos a encontrarnos con chicos que están muy angustiados, que están llorosos, que van a hacer berrinche, pero así como se desregulan, son capaces de desregularse. Perdón, así como se desregulan, sí son capaces de regularse nuevamente. Pero cuando esto altera su funcionamiento, dejan de hacer todo aquello que disfrutaban, se prolonga en el tiempo, entonces tenemos alarmas. Entonces, esto también es algo que desde la población, desde los espacios en los que nosotros intervenimos, es algo que requerimos saber. Entonces,
imagínate a veces cuánto tiempo pasa, ¿no? Para que lleguen los chicos después de haber vivido algún suceso que impactó mucho y que, pues bueno, ahora está todo el Claro. trauma y Lupita, que, tú mencionabas hace un momentito la pandemia famosa, el COVID, que nos ajá, enseñó muchas cosas. Con decirte que yo hasta aprendí a usar la computadora, entonces ok, sí, nos enseñó a todos, claro, con mayor ajá, razón a los chicos y a claro. los jóvenes, ¿no? Es muy importante. Pero algún ejemplo que saco de ese COVID, no había aquí suficientes especialistas en enfermedades respiratorias. Y entonces me parece que lo que hizo el gobierno, el presidente López Obrador y la Secretaría de Salud, me pareció genial. No tenemos suficientes especialistas, entonces dijeron, cada especialista de los que contamos le vamos a dar un equipo de 20 médicos y no los van a hacer doctores en la especialidad, pero les van a dar las armas suficientes como para atender las emergencias. Y creo que se multiplicó el número de especialistas por 20, fue extraordinariamente bueno. Después llegaron otros auxilios y demás, pero digamos que la primera medida de emergencia fue convertir a los profesionales comprobados en maestros de otros médicos que no tenían la especialidad y entonces multiplicaron sus esfuerzos. Estos mismos se me ocurriría prepararlo o aplicarlo en la nueva escuela mexicana con especialistas como tú. Tú no podrías, no tendrías capacidad de atender a 500 niños, pero sí podrías adiestrar, como bien mencionabas, a maestros de la escuela en general, a los maestros, a los papás, a los familiares, a los cuidadores de los niños, pues como para que se multipliquen estos esfuerzos. Y yo pensaría, por ejemplo, si a mí me dieras a dar, enseñar un curso a un grupo de niños, por ejemplo, me dijeras, enséñales aritmética, pues francamente sí podría yo enseñarles aritmética, porque pues más o menos sé sumar, restar, Ujú, multiplicar y dividir. Pero ujú. ¿qué haría yo con un niño que me hace berrinche, con el que golpea al otro, con el que se enoja? Sobre todo ahora que a los maestros están súper limitados, porque con eso de que los papás pueden llevarlos a derechos humanos y hacer que los despidan porque maltrató al niño, pues cada vez están más limitados en el tratamiento que se les debe dar para corregir sus faltas. Entonces, esta preparación no podríamos tener, como bien dices, no hay suficientes especialistas, no podríamos tener en cada aula un especialista que acompañe a los niños, pero sí quizá podría multiplicarse con los especialistas como tú, pues más o menos dándoles lecciones a los otros y decir, descubre estas, como decía, las luces rojas, ¿no? Esta es una señal de alarma y cuando veas esto, pues hay que tratarlo especialmente o darle una canalización hacia una especialidad o el otro. Porque hay el niño grosero, que no puede ser niño educado si el papá es un barbaján, si viven en un ambiente muy difícil. Ahora con el lenguaje que se utiliza actualmente, pues ya está lleno de majaderías y cosas por el estilo. Entonces, un niño va a ver las agresiones en la televisión, en el deporte, en la calle, en la banqueta, por todos lados. Ese niño no puede estar bien educado. Pero hay un punto de que no es la educación, sino ya hay un problema emocional o psíquico o mental. Entonces, todo eso, Lupita, ¿cuáles serían tus experiencias personales para que nos redondees más o menos este tema? ¿Cuándo debemos recurrir a los especialistas? ¿En qué momentos de la señal de alarma podemos realmente tomarlo muy en serio? ¿Y a qué especialistas debemos recurrir? ¿Qué nos dan las autoridades? ¿Qué elementos tenemos como sociedad para, de alguna manera, paliar el problema? Ya, pues bueno, enfatizaría en em, también ser capaces de acercarnos al mundo de los niños y no solo querer traerlos al nuestro, porque justamente estamos en este riesgo de replicar formas adultocéntricas de, de cuidado. Ajá. Y hace un rato que hablábamos de ese deber ser, ¿no? De ojalá y que fuéramos un chorro de especialistas y que pudiéramos estar atendiendo a todos estos grupos prioritarios. Em, y que desde donde estamos interviniendo, recordemos que también, pues los niños, ¿no?
no solamente son responsabilidad de mamá o papá, sino de la sociedad en general. Claro, Entonces, también empezar a aperturar estos espacios de diálogo, el hablar de la historia y cómo ha ido evolucionando la visibilidad de la existencia de las infancias, de sus particularidades, hablar hoy del neurodesarrollo, cuando todavía hace 150 años se decía que eran entes sin alma, ¿no? Y hoy poder hablar de infancias y hablar de condiciones diferentes. Hay una imagen muy bonita que quería compartir, pero bueno, por el tiempo no me fue posible. Se las voy a narrar. Es una imagen que, bueno, toma mi sobrina en un hospital en Panamá, a donde va a hacer una práctica y hay un grupo de niños tocando instrumentos musicales. Entonces, en el texto de abajo dice, te la voy a compartir, Rafa, después, dice como que estos son los derechos de los niños, así vivan en la selva, en el bosque, en la montaña, en las grandes ciudades, y son incuestionables. Entonces, pensar en la infancia como en esta gran etapa en donde precisamente germinan estos frutos y que si logramos mirar a esta etapa desde las políticas públicas, desde el derecho, desde la medicina, desde la psicología, desde todas las disciplinas, podemos construir formas muy acertadas para garantizar sus derechos. Entonces, tal vez aún estamos muy lejos porque todavía estamos frente a embarazos no solamente adolescentes, sino también en etapas todavía más tempranas, en donde todavía tenemos tráfico de personas, niños explotados. Ahora mismo que estamos justo a punto de vivir este festival deportivo, justamente en las ciudades en donde se van a llevar a cabo todos estos partidos. Hay algunas medidas de seguridad importantes para proteger a los niños de el turismo que llega con otros fines, ajá, y no precisamente el de presenciar el claro, evento claro. deportivo. Entonces, Tipos como Trump o todavía como Epstein que pueden venir estamos entre los todavía, turistas, claro. claro, frente a escenarios muy complejos para las infancias. Y entonces, por eso hace rato, casi al principio de la charla, insistía en la importancia de mirarlos de mirar a la infancia con estas diferencias, ajá, con esta diferencia en sus procesos cognitivos, en sus procesos de lenguaje, en sus procesos de desarrollo, sin que verse una exigencia adulta para que se comporten como socialmente esperamos que se comporten. Entonces, poder ir hacia donde están ellos y no traerlos hacia donde estamos nosotros, desde donde estemos localizados como abogados, como psicólogos, como profesores, como sociólogos, nos dará otra perspectiva. Entonces, de pasar de este oscurantismo, ¿no? Hasta cuando en los años 50 ya los psicoanalistas como Melanie Klein empiezan a hablar de estas etapas, ¿no? Con mucho más cercanía a los procesos en las infancias y luego en los setentas los conductistas empiezan a hacer estos trabajos para entender el modelamiento de la conducta y justamente esto ha ido evolucionando de tal suerte que pues bueno, justamente hoy podemos hablar de una intervención clínica que sí está especializada en los niños. Claro. Ya Lupita, no, pero aquí me preocupa mucho lo que ha ocurrido. Desde luego, mi punto de vista es absolutamente profano, no sé nada de psicología y de psiquiatría, pero lo que he visto es que a los niños, en lugar de convertirnos todos en sus maestros, en sus mentores, en sus directores de vida, nos ha dado miedo.
Y entonces como que el facilismo de decir que el niño tiene tantos derechos es tan respetable que hay que dejar que haga lo que quiera. Y entonces el maestro no tiene por qué regañar a mi hijo, porque a mi hijo solamente lo regaño yo. ¿Y por qué no lo regañas? Pues porque no, ni lo veo. Cuando llego del trabajo él ya está dormido y cuando voy en la mañana todavía no sale. En fin, no hay la familia que era quien dirigía la educación de los niños y la escuela se le ha quitado a los maestros toda autoridad sobre eso. Entonces, lo que ahorita propones me parece ideal, Lupita, que todos fuéramos teniendo conciencia de que se requiere enseñar y educar, y los que tengan más preparación para enseñar y para educar no pueden soslayar esa obligación. Con Fíjate que a propósito de perspectiva. esto, Ujú. déjame saludar, está Sí, Roberto Alvirde, dice, cada sonrisa protegida, cada emoción comprendida y cada infancia acompañada son ladrillos invisibles con los que se construye el templo más noble, el de una sociedad más humana y fraterna. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito lo dijo Roberto Alvirde. ¿Lo estás viendo en Facebook, Lupita? ¿Tú no tienes Facebook ahí? no, se me apagó el teléfono, pero Ah, sí. pero eso nos dice, me parece muy bonito esto que está diciendo Roberto Alvirde. Y Dulce María Gabriel Soto dice saluditos desde Salina Cruz, Oaxaca. Saludos, Dulce, qué bueno que nos acompañas. La pregunta era en ese sentido, Lupita. No hemos, digamos, nos hemos pasado al otro lado y te quería comentar para los hermanos masones, también dentro de la institución masónica se ha perdido la mística de los maestros. Entonces, por aquel prurito de que voy a respetar tu forma de pensar, solamente me dedico a escuchar lo que dices y aunque no esté yo de acuerdo con ello, pues te respeto y te tolero. Entonces se ha perdido esa capacidad de enseñar que es pues la base de un maestro, ¿no? Esto en la sociedad no ha permeado, Lupita. Antes de que nos despidamos, ¿cómo ves en ese sentido? ¿Qué podemos esperar o qué podemos recetarle a la sociedad? Bueno, la evolución, la humanidad está en ajustes y hace un momento que tú decías, ¿no? Cómo la autoridad del maestro ha ido perdiendo, pues bueno, justo han ido perdiendo como ese espacio o ese lugar simbólico, pero también ha sucedido así en respuesta a esta falta de comprensión de etapas tempranas del desarrollo, de conductas esperadas en ciertos momentos y de pues estas frases que no podemos olvidar también en donde se decía, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces, también mirar en esa otra parte en ese otro extremo, ¿no? Del trato hacia las infancias, pues hoy por hoy responde a que eh, es, será con cuidados y será desde formas más empáticas, las que, a través de las cuales podremos transmitir el conocimiento. Decían los abuelos, Lupita, un dicho muy famoso, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, si tampoco la sangre, la letra con sangre entra, pues no llegamos a ese extremo. Pero, por ejemplo, en alguna época fue verdaderamente detestable la práctica de marcar a las personas que eran esclavos. Entonces, marcarlos con un hierro caliente o con tintas era una práctica detestable solamente los esclavos. Y luego a un esclavo ponerle una argolla en la nariz para poderlo traer como una bestia, pues era terrible, absolutamente. Hay enormes cantidades de escritos y de producción literaria combatiendo esa práctica. Pero ¿cómo llegó la sociedad, Lupita, la sociedad de 2026, a considerar que es una práctica absolutamente plausible, que es algo que hay que hacer? Todos tenemos que tatuarnos, traer el cuerpo lleno de tatuajes y traer argollas y alambres por todo el cuerpo. ¿No es un signo de deterioro social ese tipo de costumbres? Pues bueno, es que si lo miramos como dentro de esta cultura y de nuestra cultura y dentro de em, marcos referenciales tal vez más tradicionales, eh, podemos estar frente al cuestionamiento a lo mejor de la pérdida de la identidad y entonces
como una forma de adherirme a un grupo social, pues busco formas en las que a través de esos significados pueda ser parte de ese colectivo. Pero si lo vamos viendo sobre la tradición en otras culturas, en donde las marcas en el cuerpo, ¿no? Los tatuajes fueron incluso emblemas de un estatus social distinto. Por eso, fíjate, cuando iniciábamos justo la charla, abordaba desde dónde vamos de pronto mirando eh, o calificando como normal algún o algunos aspectos de nuestro entorno, de nuestro cotidiano. Y en este ajuste, ¿no? En estas nuevas realidades y que además estamos, también nuestra dimensión, Rafa, nuestra dimensión también es citadina, nuestra dimensión también es en este análisis, en esta charla que tuvimos hoy, ¿no? Porque me gustaría si en algún momento se puede otra vez abordar y ahondar en temas de salud mental, el cómo justamente en las prácticas en algunas comunidades todavía hay otras problemáticas profundas, porque a la persona que tiene alguna sintomatología psicótica, pues bueno, por muchos años lo llevan con un chamán y lo curan porque se percibe o porque se piensa que está poseído por un demonio y en realidad lo que tiene es esquizofrenia o a lo mejor está atravesando un proceso maníaco. Y entonces, para un entorno, esto tiene una explicación, pero para otro entorno se explicará diferente. Claro. Entonces, Pues mm, Lupita, te tomo la palabra. ¿Cuándo quieres que volvamos a platicar sobre estos temas? Charlas Entretenidas está abierta siempre para recibirte. muchas gracias y yo siempre en gratitud y siempre puesta, siempre muy puesta. Pues lo programamos entonces, si te parece, lo continuamos dentro de 8 días. Claro que sí, con mucho gusto. Los amigos ya saben, entonces vamos a seguir sobre este tema que a mí me apasiona, no sé si porque tenga yo alguna tendencia hacia la locura y entonces digo como que aquí me huele a mí. Entonces, son temas que me parecen apasionantes, sobre todo por lo que nos platicaba Lupita al principio, de que se nota que va habiendo un desarrollo tendiente a eso. Imagínense ustedes que haya cientos de jóvenes, de niños que atentan contra su vida y que atentan con su vida pues, sin ninguna explicación lógica para los adultos, pero algo pasa en la mente de estos niños y de estos adultos, de estos jóvenes, que los adultos no comprenden.